bendiciendo al Todopoderoso por este Shabbat, y lo hacemos de la manera siguiente, ¿verdad? Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech olam, bendito eres tú, Yahuwah, el nuestro soberano Rey del universo. Tú eres uno y tu nombre es uno, y quién es como Israel, un pueblo único sobre la tierra. Kabod, grandeza y corona de salvación, día de Shabbat y Kedushá has entregado a nosotros, tu pueblo Israel, y a aquellos que por fe obedientes se han vuelto a ti como el único Eló verdadero, según la provisión de la Torá por los méritos de Yahushua Hamelech HaMoshiach. Abraham se alegrará y Yitzhak entonará cantos, y Jacob y sus hijos descansarán en él junto con todos aquellos que hagan conversión genuina a ti como el único Eló verdadero. Descanso de amor y de magnanimidad, descanso de verdad y fidelidad, descanso de shalom, tranquilidad y seguridad, descanso completo en el cual tú te complaces, descanso que tus hijos han de saber que su reposo viene de tu presencia. Y por este descanso has de engrandecer tu nombre, y por este descanso han de engrandecer tu nombre, Eloa nuestro y Eloa de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Sea grato para ti nuestro descanso, engrandécenos con tus preceptos, que nuestra porción esté dentro de tu Torah, sácianos con tu abundancia, alegra nuestra alma en tu salvación, Yahushua, y purifica nuestro corazón para que te sirvamos con verdad, y nos des en herencia, Yahuwah, nuestro Eloa, con amor y agrado, tu Shabbat Kadosh, y permite que todos nosotros podamos descansar en él y engrandecer tu nombre. Bendito eres tú, Yahuwah, Baruch Shemo, bendito sea y bendito su nombre, que engrandeces el Shabbat y permites que nos alegremos en él, Omen, Omen. Abigu Shua Shemayi, Yishkada Sinha Tabo Minha Malhuteja, y Axer Reacciones a Kashem Shamayi Gamber, el Lehem Berut en la Nuhayon, Ishlaganu Hataenu, Kashem Halenu, Gananahnu, Lehachapenu, Verditenu, Lipe, Lite, Lisayon. King Halseinu Miharakin Lecha, Man Lacha, Begurabe, Tiferelu Labaet. Abigu Shua Shemayi, Padre nuestro que estás en los cielos, engrandecido sea tu nombre, venga a nuestro reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y el kabod por los siglos de los siglos. Omen, Omen, y Hashem Rabase su nombre grande. Y tal como fuimos enseñados por tu Hijo amado, procedemos a continuación a cumplir con el mandamiento más importante de tu Torah. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Escucha Israel, Yahuwah nuestro Eloa, Yahuwah uno es. Baruch Shem Kavod Malchut Leolam Vaed. Bendito es su nombre de su majestad esplendorosa por siempre para siempre. Amén, amén. Siempre es costumbre y siempre es deber, cuando vamos a comenzar a leer una porción de la Torah, bendecir a Alaba Kadosh con la siguiente bendición. Y decimos, antes de abrir la Torah: bendigan a Yahuwah el bendecido, bendito es Yahuwah el bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Eloa, Rey del universo, que nos ha elegido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Yahuwah, dador de la Torah. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Eloa, Rey del universo, que nos dio la Torah de verdad, implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahuwah, dador de la Torah. Omen, Omen, y Hashem Rabá sea su nombre grande. Bueno, Shalom, Shabbat Shalom, de nuevo, Shabbat Shalom. La parashá, mis amados, que toca en este Shabbat, por esta secuencia, porque hay otras comunidades que siguen otra secuencia y es válida. Ambas secuencias son válidas, total. Aquí lo que importa realmente es estudiar Torah, sobre todo en Shabbat, que es la cita de encuentro con nuestro Abba. Es el día y el lugar en el cual nuestro Abba deja de hacer lo que está haciendo para reunirse con su pueblo, los Benei Israel y los Benei Abraham, dispersos sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, lo que podemos pedir es de Él que nos envíe la Ruach, su Ruach, para que nos posea y para que en ella nos muestre toda verdad y nos advierta sobre las cosas que han de suceder, y que pidamos de esa Ruach en el nombre de Yahushua HaMoshiach, apelando a esa promesa, apelando a su palabra que fue empeñada allí a través de su Hijo amado Yahushua. Por lo tanto, yo, Ramírez de Israel, apelo a esa promesa, apelo a la palabra empeñada de mi Abba, de que nos envíe su Ruach en este momento para que nos ayude a discernir su Torah y para que nos enseñe Torah, porque realmente nuestro maestro de Torah, nuestro rabino, es nuestro Abba Yahuwah, bendito su nombre, Yahuwah, el creador de los cielos, de la tierra, del mar y todo lo que existe en ello. Amén. La porción de la Torah
corresponde, la que vamos a estudiar en esta oportunidad, corresponde a Shemot, Éxodo, capítulo 27, rectifico, capítulo 27, y comprende desde los versos 20 hasta el capítulo 30, verso 10. Pero obviamente aquí hay mucho tema, y solamente vamos a tocar un puntito nada más de los muchos temas. Porque en estos temas, en esta porción de la Torah, esta parashá es una palabra hebrea que significa porción, ¿verdad? Esta parashá de la Torah o esta porción de la Torah abarca los siguientes temas: aceite para las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes, porque es importante las vestiduras en un Bené Israel, ¿verdad? Porque es importante nosotros distinguirnos ante las naciones, hasta en la manera de vestirnos. Eso influye, eso impacta, y créanme que yo soy testigo de eso, ¿no? La consagración de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Abarca también las ofrendas diarias, el altar del incienso, ¿verdad? El altar del incienso también abarca esta parashá, hasta allí, ¿verdad? Después viene la parashá para la semana que viene, que es la parashá Kitizá. Pero la parashá de hoy, que se llama Tetzaveh, significa mandarás. La palabra Tetzaveh significa mandarás. Y es interesante esa palabra porque quiero que me levanten la mano en muestra de que me están escuchando, de que me estoy haciendo escuchar. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, mandarás. La palabra Tetzaveh, que es una palabra hebrea que significa mandarás, es interesante porque la pregunta que hay que hacerse aquí a continuación es: ¿a quién están mandando? ¿Y mandando a hacer qué? ¿O qué cosa? ¿O a decir qué? Entonces, leemos a partir del verso 20. Estamos hablando 27-20, Shemot, Éxodo 27-20. Dice: y mandarás a los Bené Israel. ¿A quién? A los Bené Israel, a los hijos de Israel, que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para alumbrado, para hacer arder continuamente, es decir, todos los días, las lámparas. Verso 21, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Yahuwah desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo, ¿verdad? De los hijos de Israel, de los Bené Israel, por sus generaciones. Imagínense ustedes, aleluya, aleluya. Fíjense lo interesante aquí. Aquí solamente en estos dos versos hay mucha enseñanza intrínseca, hay mucha enseñanza. ¡Wow! Y solamente vamos a tratar dos versos. En este Shabbat solamente vamos a centrarnos en estos dos versos. Imagínense, vamos a dejar de tocar el capítulo 28, 29 y 30, que forman parte de la parashá, para que se den cuenta que en la Torah, cada vez que tú te acercas a la Torah, encuentras nuevas cosas reveladoras. ¿Te das cuenta? ¿Qué libro era, profesor? Perdón, ¿qué libro era? Éxodo 27, 20 en adelante. Éxodo. No se escucha, profesor, no se escucha. Éxodo, capítulo 27, verso 20 en adelante. Pero como lo estoy diciendo, solamente nos vamos a limitar en este Shabbat a estudiar estos dos versos nada más. Porque realmente créanme que estudiarse 3 capítulos de la Torah tranquilamente puede tomar todo un año. Tranquilamente puede tomar todo un año. Imagínense, porque en la Torah siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay enseñanzas nuevas que se extraen y reveladoras. Entonces, ¿te ubicaste con el texto, Mario? Sí, Éxodo capítulo 27, dijo. ¿Versículo cuánto? No se escucha. Versículo 20
y 21. Vamos a tocar esos dos versos por ahora, versículos 20 y 21. La primera pregunta que surge aquí: ¿a quién se está mandando? ¿A hacer qué? ¿Qué significa eso? Sería una tercera pregunta, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? ¿De qué hora a qué hora? Imagínense toda la información que hay allí. Imagínense toda la información que se recoge en esos dos versículos, toda esa enseñanza. Primera pregunta: ¿a quién se está mandando? El pueblo de Israel. A los hijos de Israel. A los Bené Israel. ¿Qué van a hacer los Bené Israel? Tienen que tener aceite. Eso es correcto. Y mandarás a los hijos de Israel a que traigan aceite puro de olivas machacadas. No pueden ser de otra forma. Machacadas. En otras versiones dice prensada. Yo prefiero utilizar la expresión machacada. Y tengo mis argumentos para eso. Para alumbrado, para hacer arder continuamente, es decir, no por cierto tiempo, sino todos los días, pero no durante todo el día, sino en ciertas horas del día. Y esas horas del día van comprendidas desde la puesta de sol hasta el amanecer, hasta el día siguiente. Es decir, desde 6, vamos a decirlo de esta manera, digamos que desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. La lámpara, la menorá, debe estar encendida durante esas horas. La pregunta es: ¿por qué precisamente durante esas horas? ¿Por qué la menorá, a pesar de que debe estar encendida continuamente, no va a estar encendida durante las 24 horas, sino específicamente de puesta de sol hasta las 6 de la mañana, hasta la aurora, hasta el alba, quise decir? Y estoy haciendo una pregunta para que participemos todos. Marisol, Carlos, Shimo, Nelly, Mario. Para que no falte luz. ¿Podría ser? Para que alumbre toda la noche, todas las tinieblas. Ajá, pero tienes que ir más a fondo, Shimo parece que iba a decir algo, Shimo. Bueno, ¿alguien quiere opinar algo? Voy a apagar mi micrófono si alguien quiere opinar algo al respecto para continuar. Creo que esas horas de la noche tienen que ver con nuestra existencia en este mundo. Entonces, Padre, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes de él. Necesitamos mucho de la Ruach HaKodesh para poder permanecer, digamos, fieles en la Emuná, en su Torah, a Yahuwah. Bueno. La lámpara, el aceite, creo que tiene que ver con la Ruach HaKodesh. Y necesitamos de la Ruach HaKodesh, necesitamos la sabiduría, la forma, necesitamos la vida, la inteligencia, necesitamos la EGA, el poder, el consejo y la Jehová, el poder. Necesitamos el entendimiento, que es la edad, y necesitamos mucho la sabiduría, que es la edad. Necesitamos mucho el temor, ¿verdad? Entonces, la Ruach HaKodesh la necesitamos durante este tiempo que habitemos aquí en la tierra, en esta condición donde
Parece que Marisol quiere opinar algo también. Marisol, vamos a darle la palabra a Marisol, Shimo, sí. Tu micrófono está apagado, Marisol, tu micrófono está apagado. Yo los escucho. ¿Me está escuchando? Sí. ¿Me escucha bien? Sí, 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 se te escucha. Sí, 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 se te escucha. ¿Qué es lo que te decía? ¿Verdad que yo miro todo lo que tengo que aprender, los estoy escuchando, ¿verdad? Entonces, me quedo impresionada con lo que dice el hermano, de cómo necesitamos el Rúa, ¿verdad? Ahora mismo, yo doy un ejemplo. Estábamos haciendo tefila, pidiéndole a Yahushua que nos dirigiera con su Rúa, con el Rúa de lava, para poder irnos al campo, ¿verdad? Entonces se abrió la puerta. Entonces yo digo, qué bueno, me llevo a mi hija conmigo. Entonces resulta que no hay ni siquiera conexión con ella. Y uno entonces se preocupa, ¿verdad? Y el Rúa ponía en mi corazón, si yo te estoy abriendo la puerta, te estoy hablando, eres tú la que estás estudiando la Torah con el profesor. Entonces, sal tú y sigue buscando el Rúa. Es verdad, necesitamos el Rúa tremendamente. Porque entonces ella no va a llegar sería también dependiendo de cómo el Ruach HaKodesh intervenga. Lo necesitamos todo el tiempo. Y más nosotros que no sabemos tanto. Pero yo veo la protección de él y veo cómo hace cosas inexplicables para su cabo. Bueno, continuamos aquí. Bendiciones por esa participación para Shimo y para Marisol y Mario, por supuesto. Y mandarás a los hijos de Israel. Es interesante que el texto dice que es a los hijos de Israel que se está mandando. No se está mandando a las naciones, no se le está mandando a ninguna religión en particular, se le está mandando es a los Benei Israel, a los hijos de Israel. ¿A qué cosa? A que traigan aceite puro. La palabra hebrea para aceite es shemen o semen. Semen. En hebreo, shemen. Y se escribe con las consonantes hebreas shin, men y nun sofit. La shin, la men y la nun sofit. Y es muy increíble, es interesante saber lo que significa, cuál es el mensaje escondido que hay detrás de cada una de estas letras, Ahora, es interesante también que la palabra Shemen, su valor gemátrico es 12. Y justamente 12 son los Benei Israel, son las 12 tribus de Israel. La palabra Shemen, es decir, aceite, en hebreo Shemen, o semen, o esperma, simplemente, de espermatozoide. De hecho, la letra Nun, la Nun Sofit, o la Nun, que es la misma Nun, pero Nun Sofit se escribe de otra forma cuando se finaliza la palabra hebrea y termina con una letra Nun, se escribe de otra manera. Pero el punto es que la letra Nun, en hebreo pictográfico, tiene la forma de un espermatozoide. ¿Entienden? Es interesante ver que la letra Nun de la palabra Shemen tiene la figura, la forma de un espermatozoide. Y justamente significa semilla, significa heredero y significa hijo, significa también vida. Nun. De manera que cuando se está diciendo y dile a los hijos de Israel que traigan el aceite, es que es precisamente la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, la nación sacerdotal, comisionada, ¿verdad? Comisionada para poder llevar el aceite a las lámparas.
Y es interesante ver que cuando leemos esos versos del verso 20 y el verso 21, saber qué significa la palabra aceite como tal. La palabra aceite, como lo dijo mi hermano Shimo por allá, ¿verdad? Estar conectado tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con Torah, tiene que ver con conocimiento de la Torah. Son las 12 tribus de Israel las comisionadas para enseñar Torah a las naciones. Son las 12 tribus, es lo que le dice, es lo que estuve compartiendo hace poco con Mario Segovia por allá, que son las 12 tribus de Israel, los planes de Israel, la nación sacerdotal, la nación escogida para poder dar la correcta interpretación de la escritura hebrea a las naciones. En primer lugar, porque nosotros somos esa lámpara también, aparte de que debemos llevar el aceite, el semen, ¿verdad? Es decir, el shemes, cuyo valor gemátrico es 12 para esa palabra, y justamente 12 son las tribus de Israel. Es interesante ver eso. Ahora, como ya le dije al principio, les compartí que la palabra Shem se escribe con las letras Shin, la letra Men y la letra Nun, específicamente la Nun Sofit. La letra Shin en hebreo pictográfico tiene la forma de dos dientes agudos, y significa, entre otras cosas, esa letra significa, entre otras cosas, consumir, significa agudo, significa devorar, significa comer, ¿verdad? Mientras que la letra Men, que está relacionada con las aguas, la Men está relacionada, tiene la forma de olas y está conectado o asociado con las aguas, está asociado con la sangre. Y la Nun, como ya le dije, la Nun, cuya forma es la figura de un espermatozoide, significa semilla, significa semen, significa vida, significa hijo, significa peces, todo eso. Ese aceite, ese semen, entre otras cosas, tiene los siguientes significados, que lo podemos corroborar en la concordancia de Strong, en la referencia 8081, y la palabra shemen, es decir, aceite, está asociado con riqueza. Una de las asunciones que tiene el aceite es riqueza. Otra de las asunciones que tiene ese aceite es gordura. Otras asunciones con fértil, con manjar, suculento, ungüento, oliva, ¿verdad? Pero es muy interesante ver que la palabra shemen está muy especialmente conectado con el significado de riqueza. Es por eso que la porción del Brit HaBashar, que corresponde también en esta semana y que está conectado con Texabé, les di la cita para que ustedes la estudiaran, y está comprendido con Hebreo y tiene que ver con Hebreos capítulo 13, versos 10 al 16, y con Matillahu capítulo 5, 14 al 16. Vamos con Matillahu. Mateo, estoy hablando de Mateo. Vamos con Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Voy a hacer un pequeño recuento rapidito aquí. Cuando yo analizo los dos primeros versos de esta parashá, que me dice que manda a los hijos de Israel, no a otra persona, a que traigan el aceite, y que el aceite, que significa, que se pronuncia semen en hebreo o shemen en hebreo, está asociado también con riqueza, está asociado con comida, está asociado con algo suculento, algo exquisito. Y también, por supuesto, cuando yo agarro esas porciones de la parashá y me remito a la porción del Brit HaBashar, que es la correcta interpretación de la Torah,
Es decir, el Brit Hadashah, es decir, la Mishnah de nosotros, los que reconocemos a Yahushua como el Rey de Israel, esa es nuestra Mishnah, el Brit Hadashah o el Pacto Renovado, mal llamado Nuevo Testamento. La Mishnah, es decir, viene siendo la Torah oral. Para nosotros la Torah oral es el Brit Hadashah. Para nosotros la correcta interpretación de la Torah nos la da nuestro Maestro y sus apóstoles, ¿verdad? En el Brit Hadashah. Y la porción del Brit Hadashah de esta semana, para esta porción de la Torah que se llama Texabé, se las acabo de dar. Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. ¿Quieres leer? Leo de la manera siguiente. 5, 14 al 16. Quiero leerle en esta versión. La versión textual hebraica. Voy a leer desde el 13. Desde el verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra de Israel. ¿A qué público le está hablando nuestro Adón, Yahushua? Le está hablando específicamente a aquellos que han reconocido su autoridad como Rey de Israel, no a cualquier público, sino estrictamente a los que han reconocido en él la autoridad como el Rey de Israel. Y eso usted y yo tenemos que tenerlo presente siempre, porque recuerde que el Brit Hadashah no es un libro autoritativo para el judaísmo rabínico, mas sí es un libro autoritativo para mí, Ramírez Ben Israel. ¿Entiende? Por lo tanto, el Brit Hadashah, es decir, la Torah oral, es decir, la explicación de Yahushua sobre la Torah que acabo de leer, sobre la porción de Texabé, me está diciendo lo siguiente. En el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra de Israel, pero si la sal pierde su espíritu, ¿cómo le sería devuelta? No será útil para nada, mas excepto para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz de esta edad presente. Una ciudad edificada sobre una montaña no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con una cesta, sino para ser colocada bien arriba en su propia base, para que ilumine entonces a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra conducta irreprochable y tengan entonces ocasión de honrar, de exaltar a vuestro Padre que está en los shamayines, en los cielos. ¿Se dan cuenta? Que tiene que ver con luz, tiene que ver con aceite, tiene que ver con lámpara. ¿Sí o no? Alcen la mano si me están captando. ¿Todo bien? Ahora bien. Dime Marisol, ¿quieres decir algo, Marisol? Sí, wow. Bueno. Ese es la batalla que tenemos siempre, que tenemos que ser luz. Ahora, Y es impresionante cómo tenemos que llenarnos de su rúa para poder brillar, y más en este tiempo, Ok, entonces nos estamos dando cuenta allí que esa luz, o mejor dicho, ese aceite, ese shemesh, como dicen algunos comentaristas, ¿verdad? Y en lo que yo estoy de acuerdo, en ese aspecto sí estamos de acuerdo, y es que esa luz, o mejor dicho, ese shemesh, no es otra cosa que sabiduría, pero sabiduría tomándola de la Torah, es decir, conocimiento correcto de la Torah, o la interpretación correcta de la Torah. Dicen algunos comentaristas, el aceite representa la luz de la sabiduría. El aceite, es decir, el shemen, representa la sabiduría. Esa luz representa la sabiduría. Ahora bien, estuvimos leyendo allí en Matillahu, en Mateo, dice, y vosotros sois la sal de la tierra de Israel, pero si la sal pierde su espíritu, ¿cómo le sería de vuelta? No sería útil para nada. Cuando nosotros leemos los textos de Texabé 27, 20 y 21, nos vamos a dar cuenta que esa luz muy especialmente tiene que alumbrar muy especialmente, en primer lugar de manera continua, y en segundo lugar desde la puesta del sol
hasta el día siguiente al amanecer, durante esas horas. ¿Por qué? Muy sencillo, muy simple. Porque es precisamente durante esas horas, son las horas oscuras, son las horas de las tinieblas. Y justamente cuando hay tiniebla es que los Bené Israel debemos de brillar. Debemos de alumbrar en sabiduría, en conocimiento de Torah, para enseñar a las naciones, para enseñar a las personas que Yahushua es el Rey de Israel, para enseñar a las naciones y sobre todo a nuestra tierra de Israel, porque lo está diciendo allí, y vosotros sois la sal de Eretz Israel, y vosotros sois la sal de la tierra de Israel. Y si nosotros, los que hemos reconocido a Yahushua como nuestra máxima autoridad, no entendemos que nosotros somos los encargados de llevar ese aceite, de llevar ese semen, de llevar esa sabiduría, y sobre todo de llevarle en las horas más oscuras de la noche, que es de la puesta del sol hasta el amanecer, que es el tiempo en cuando la lámpara y la menorá debe mantenerse encendida. Porque fíjense que la Torah nos dice que debe mantenerse encendidas en esas horas, no dice que tiene que entrar encendida en el día. Porque obviamente en el día no hace falta luz, porque allá hay luz. Hace falta luz es cuando hay oscuridad, ¿correcto? Hace falta luz es cuando está la noche, cuando hay tinieblas, cuando hay ignorancia, cuando hay desconocimiento de Torah. Y más sobre todo cuando hay desconocimiento de que Yahushua es el Rey de Israel y la máxima autoridad en Torah en toda la tierra de Israel. Y es lo que es la comisión de nosotros los Bené Israel. Y dice, manda a los hijos de Israel, no mandes a otro, es a los hijos de Israel, a que traigan el aceite para el alumbrado de las lámparas continuamente, para que éstas alumbren desde la puesta de sol hasta el amanecer. ¿Me están siguiendo? Comentarios, por allí doy el derecho de palabra. Vamos a ser breves para que todos puedan participar brevemente. Nelly quiere compartir algo. Nelly, abre el micrófono, tienes que abrir el micrófono, Nelly. Lo siguiente, ¿verdad? En la paracha habla del olivo, que es un árbol que dura demasiado y constantemente está dando frutos, y su aceite es el mejor de todos. Bueno, la menorá tiene que permanecer prendida en las horas oscuras, ¿verdad? Durante la guerra, donde fueron, donde hubo una masacre judía, ¿verdad? Esos fueron horas oscuras para el pueblo de Israel. Y la menorá permaneció encendida, o sea, la sabiduría que ellos tenían todavía permaneció en ese tiempo, tanto que hasta el momento se tiene, porque como el pueblo de Israel no va a ser destruido por nadie, siempre quedará su semilla pura en algún lugar de las naciones. Bueno, eso es lo que yo he entendido, ¿verdad? También vamos a hacer respecto ahí. Que la nación de Israel siempre ha estado presente llevando esa luz a todas las naciones, a las demás naciones. Aún en tiempo de guerra, ha estado presente con esa menorá encendida, ese aceite puro, ardiendo constantemente en las horas oscuras de todo el tiempo que ha pasado en este mundo, la misma nación de Israel. ¿Sí? Eso es lo que yo también veo ahí. Bueno. Porque es una nación que ha pasado mucho. Marisol, ¿ibas a comentar algo? Mario. A mí me viene a mi pensamiento que esto es algo como lo que usted nos explicó también, que se cumple a nivel micro, personal, con nosotros mismos. Y es algo también que es mandado. Se congeló la imagen. En cada nación siempre un Bet Israel.
Lo último solamente te escuché, pero hubo un momento en que se congeló la imagen y el audio no se escuchó. Sí, que yo digo, profesor, que a nivel personal esto debe ser cumplido. A nivel micro y a nivel mundial. Porque así como dice la hermana que todo el tiempo ha habido un Bene Israel, ha estado el pueblo de Israel con esa menorá encendida llevando la Torá aún en los tiempos más difíciles. Entonces tenemos que aplicarlo personalmente a nosotros, verlo a nivel micro y verlo también a nivel global. Algo que se tiene que regar como ese espermatozoide, esa semilla que tiene que seguir corriendo. Ok, Mario, ¿ibas a comentar algo? Sí, profesor, yo estaba leyendo acá y se me venía a la mente, ¿no? La siguiente que le digo, una revelación. Dice acá, ¿no? En Éxodo 27:21, dice, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y yo entiendo ahí que el pueblo de Israel tiene que enseñar Torah, el que tiene que llenar, o sea, que tiene que a todas las naciones enseñar la palabra, ¿no? Porque ellos tienen, digamos, tienen la palabra más correcta. O sea, el que tiene al Mesías, ¿no? Son los que tienen que enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que entiendo yo. Eso es correcto, y eso es correcto, Mario. Yo haría la acotación siguiente. Los hijos de Israel, Bené Israel, entiéndase por Bené Israel, todos aquellos que estamos circuncidados, entre otras cosas, ¿no? Porque es una condicionante de la Torá. Un Bené Israel debe estar circuncidado, es una condicionante perpetua, es un mandato de la Torá. Hijos de Israel que reconozcan a Yahushua como el rey de Israel. Porque recuerda que el Brit Hadashah nos aclara el texto de la Torá que acabamos de leer. Nos hace ver la verdadera profundidad de ese texto de la Torá. El texto de Mateo o Matillahu nos hace ver a profundidad el significado y la importancia de la porción de la Torá que acabamos de leer. Y eso que no hemos tocado todavía la parte de Hebreos, que también tiene que ver con esta parashá, ¿verdad? Cuando vayamos allá nos vamos a dar cuenta de otras cosas interesantes. Lo cierto del caso es que está hablándole a los Bené Israel que hemos reconocido, y esto hay que decirlo sin ánimos de jactancia, que es la verdad simple y llanamente, que hemos reconocido que Yahushua es el rey de Israel, nuestro Cohen Agadol, nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y nuestro profeta, es decir, el que tiene el que nos da la correcta interpretación de la Torah, el que nos explica la Torah. Él es nuestro profeta, que nos había sido anunciado. Él es nuestro Mesías. Él es nuestro Cohen Agadol, nuestro sumo sacerdote, y nuestro Melech, nuestro rey. ¿Entiendes? Es ese hijo de Israel. Y Amalaya fuesen todos los Bené Israel. Amalaya, que más quisiéramos que fuéramos todos los Bené Israel. Pero cuando nosotros nos remitimos a lo que nos enseña la porción del Brit Hadashah, vamos a darnos cuenta de la profundidad y significancia de la porción de la Torá. Ejemplo, para que tengas otro ejemplo. Aquí el texto de la Torá dice, como estatuto perpetuo, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Obviamente que la lámpara debía encender el sumo sacerdote, Aarón y sus hijos. Pero fíjese que el texto cierra diciendo lo siguiente, desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Y cuál es la sorpresa? La sorpresa es que tristemente nuestros hermanos judíos rabínicos dejaron de encender la menorá.
la tienen es de adorno. Mientras que nuestro rey de Israel en Apocalipsis, yo eso se los he enseñado la última vez, mientras que nuestro rey de Israel, Yahushua, en Apocalipsis nos enseña que él se pasea en medio de las 7 candelabros de oro con las 7 luminarias. Él es el que se pasea y tiene, ¿verdad? Vamos al texto de Apocalipsis, para que te des cuenta que la menorá, aparte de ser para nosotros un símbolo identificativo como comunidad legalmente establecida por Yahushua, ¿verdad? También a su vez la menorá, ¿verdad? La menorá representa las comunidades de Yahushua, porque Yahushua es nuestro sumo sacerdote y él se pasea en medio de la menorá. Vamos aquí a verso 1, leo aquí. Y me volví, capítulo 1, estoy hablando de Apocalipsis 1:12, y me volví, capítulo 1, verso 12 en adelante, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 menorá de oro puro, en medio de las 7 menorá, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con un quitel gadol, y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Está hablando de Yahushua como el sumo sacerdote. Y los cabellos de su cabeza eran blancos como la lana blanca, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante a bronce refulgente como a punto de fundición en un horno encendido, y su voz como estruendo de un salto de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha 7 luminarias. Se paseaba entre 7 menorá y tenía en su mano derecha 7 luminarias. Repito, Yahushua se paseaba entre 7 menorá, y en su mano derecha tenía 7 luminarias, ¿verdad? Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿Qué les dijo a ustedes que la letra Shin en hebreo pictográfico, cómo se escribe? La forma como se escribe la letra Shin en hebreo pictográfico de Shemen, ¿verdad? Es 2 dientes agudos. 2 dientes agudos. Continúa aquí. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro brillante como el sol en toda su fuerza. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y puso su mano derecha sobre mí, diciendo: yo soy el primer Mashiach y el segundo Mashiach, el Mashiach que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Sheol. Escribe pues las cosas que vistes, y las cosas que son, y las que están dispuestas para manifestarse después de estas. El misterio de las 7 luminarias que vistes en mi mano derecha, y los 7 menorot entre los cuales él se paseaba, o las 7 menorá. Las 7 luminarias son los malajim de las 7 que iba a decir. Las 7 luminarias son los mensajeros, y está hablando de mensajeros físicos, no mensajeros espirituales, no de ángeles alados, sino de ángeles terrenales, es decir, mensajeros, embajadores, de pastores, vamos a decirlo más claramente. Las 7 luminarias son los 7 pastores de las 7 comunidades, y los 7 menorot son las 7 comunidades. De manera que aquí nosotros vemos reflejado cómo, de nuevo, el asunto de las lámparas, del aceite, de la luminaria, aquí en revelaciones de Yahuwah, en Apocalipsis, capítulo 1, verso 12 en adelante, se vuelve a manifestar la misma situación, donde se nos enseña que nosotros representamos esas menorá, que nosotros somos esa luz que debe brillar en medio de la oscuridad, sobre todo en las horas más oscuras de la noche, donde se nos enseña de que las luminarias deben mantenerse siempre encendidas, mientras que, muy por el contrario, cuando tú visitas una sinagoga judío-rabínica, vas a encontrar una menorá solo de adorno. Cuando el mandamiento nos dice claramente en Éxodo 27:20, en Éxodo 27 nos dice claramente: y estas debes mantenerla encendida continuamente por todas las generaciones. Los hijos de Israel tienen que mantenerlas encendidas continuamente en las horas de la noche. Esto es uno, mis amados, si me están escuchando, esto es uno de los vínculos del pacto
que deben retomarse nuevamente, que se deben retomar especialmente dentro de las comunidades especialmente dentro de las comunidades de Bené Israel, que reconocemos a Yahushua como nuestro rey. El cumplimiento de este precepto de la Torá, de este mandamiento de la Torá. Y leo: en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, la pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que arden delante de Yahuwah desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los Bené Israel por sus generaciones. Puede surgir tranquilamente un contraargumento: hermano, pero resulta ser que no hay templo. Pero es que no se está refiriendo exactamente al templo, porque cuando yo voy a Apocalipsis me estoy dando cuenta de que, a pesar de que no tengamos un templo físico en la actualidad, tampoco tenemos un sumo sacerdote físico aquí en la actualidad, en este mundo, pero sí lo tenemos allá arriba. Sí lo tenemos allá arriba, por arriba de los chamayines, de los cielos, a nuestro sumo sacerdote, intercediendo y velando por nosotros, paseándose entre 7 menorá, con 7 luminarias en su mano derecha, donde Él nos dice que esas menorá y esas luminarias somos nosotros, sus comunidades, que le reconocemos como Yahushua, el Rey de Israel. Y que por lo tanto el precepto del encendido de la menorá continuamente de tarde hasta la mañana debe ser un estatuto perpetuo para nosotros que estamos aquí en la tierra y que formamos parte de esas comunidades de Bené Israel, que reconocemos a Yahushua como el Rey de Israel. Este es uno de los vínculos del pacto que tiene que ser retomado por cada hijo de Israel, y aquellos que no son hijos de Israel, los Bené Abraham, aquellos que han reconocido a Yahushua como el Rey de Israel, haciendo inmersión en las aguas, sumergiéndose en las aguas, en el nombre de Yahushua, pasan a ser coherederos también junto con Israel, y también a ellos les aboca el cumplimiento de ese precepto, de ese mandato que es estatuto perpetuo de los hijos de Israel por todas sus generaciones. Cierro el micrófono para escuchar comentarios o alguna pregunta. No todos a la vez. Hermoso, porque nosotros somos tu templo. Entonces, por eso es como si nosotros fuéramos menorás caminando en esta tierra, llevando el mensaje de Él. Se le cayó. Le fue el internet. Se le fue el internet a la hermana. ¿Alguien más quiere participar? Se le cayó el internet a la hermana Marisol. ¿Alguien más quiere participar? Cierro mi micrófono para que alguien lo abra automáticamente, que yo cierre el mío. Shalom, de nuevo, el celular se había descargado, por eso de manera brutal me salí de la sala. Porque la pila se estaba dañando de este celular. Pues volviendo al tema, por lo que acabo de escuchar, estaba la enseñanza que da Yahushua en Matthew, en Marcos 4:21, cuando dice: también les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una canasta o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada que se le haya permitido estar escondido, que no haya de salir a la luz. El conocimiento que en este momento estamos recibiendo, la luz que en este momento estamos recibiendo, es algo que se debe propagar, ¿cierto? No lo debemos esconder, reservarlo para nosotros, sino para pregonarlo
es el versículo 23 del capítulo 4 de Marcos. Contrario a eso, si hay que escuchar, pues estamos para eso, para ser pregoneros, para ser atalayas, para ser, como somos portadores de mensaje largo. Y la otra relación que yo hago respecto a esta enseñanza tiene que ver con, me parece que tiene que ver con las 10 vírgenes, porque ahí son 10 vírgenes. Creo que la mitad de ellas son 5, ¿no? 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 insensatas no tenían aceite para su planta. Eso es correcto. Y quiero compartir algo. Y quiero acotar algo en este momento, Shimon, disculpa que te interrumpa. La palabra Shemen, que se escribe con la Shin, la Mem, la Nun Sofit, cuando yo la escribo con la Nun normal, el valor temático, como ya se los compartí, es 12, refiriéndose a las 12 tribus de Israel, los Bnei Israel. Pero cuando yo la escribo con Nun Sofit, ¿verdad?, que es la Nun que se coloca al final de una palabra hebrea, se utiliza otro tipo de nun, el valor gemátrico de esa palabra pasa a ser 5, se convierte en 5. Por lo tanto, está hablándome justamente de 5 vírgenes prudentes y de 5 insensatas. Las insensatas no llevaban aceite, no llevaban conocimiento, no tenían conocimiento, no buscaban conocimiento, no devoraban el conocimiento, no degustaban conocimiento y por lo tanto eran pobres, porque recuerda que la palabra Shemesh está asociada con riqueza. ¿Te acuerdas que en el mensaje a la Odisea nos dice, y tú dices que eres rico, pero eres un pobre, ciego, miserable y desnudo? Realmente no eres rico, eres un pobre. Está hablando de pobreza de conocimiento, porque el conocimiento que estamos adquiriendo, sobre todo las comunidades judíos mesiánicas en su mayoría están adquiriendo un conocimiento extraído del Talmud y no de nuestra Mishnah, que es el Brit Hadashah. ¿Entiendes? Eres un pobre, ciego, miserable y desnudo, es decir, te estás vistiendo con ropa ajena. Porque cuando tú te vistes con ropa ajena, cuando vas en la calle, ¿qué va a suceder? Que el dueño de la ropa te va a desnudar en la calle. Y créeme, hace muchos años, Shimon y Amado que me escuchan, yo tuve una experiencia similar. No sé si te acuerdas de Mayra, ¿verdad? Te debes de acordar de Mayra, ¿verdad? ¿Te acuerdas que nosotros nos iniciamos en Raíces Hebreas con Mayra? Y Mayra y yo vivimos una experiencia desagradable ante un judío rabínico. Nosotros éramos de esos judíos mesiánicos que estábamos comiendo, vistiéndonos con ropa ajena, es decir, aprendiendo de sabiduría ajena. ¿Y qué nos dijeron? Nos dijeron de la manera siguiente: ustedes son unos simples Benei Noah, limítense a ser Benei Noah y déjenos a nosotros tranquilos. Nosotros somos los verdaderos judíos, ustedes no son nada. Eso es desnudarte en la calle. Pero con el tiempo, el Rajén de nuestro Creador le pudo mostrar a uno la verdadera identidad de nosotros. En el caso mío muy particular lo digo, y hoy por hoy te digo sin ánimo de jactancia, y la exaltación y toda honra y toda adoración sea para nuestro Abba. Que hoy por hoy yo te puedo decir, yo no necesito de Talmud. De hecho, para mí el Talmud, esa sabiduría, esos mandamientos de hombre, esa ropa ajena, yo tranquilamente te puedo decir, para mí eso no es palabra sagrada. Para mí eso no es palabra sagrada. Para mí, de hecho, esos son mandamientos de hombre. Y como lo dice nuestro rey de Israel, todo aquello que no esté fundamentado en la Torá será declarado legalmente inválido y tendrá que ser desarraigado de Eretz Israel. Es decir, nosotros, los Bnei Israel, que nos hemos identificado con Yahushua y hemos entendido que nuestra Mishnah no es la de Akiva, sino la de Yahushua, nuestra interpretación de la Torá no las da Yahushua, no Akiva. Cuando yo entiendo eso, entonces yo puedo ahora con toda tranquilidad decirle a un judío rabínico: discúlpame, yo no necesito de tu ropa para vestirme, no necesito de tu aceite para vestirme, yo tengo mi propio aceite, mi propio shemesh, ¿entiendes? Mi propio shemen.
y me lo da Yahushua HaMashiach. Cuando intima conmigo, me siembra ese semen dentro de mí, en Shabbat. Porque justamente de eso se trata esa cita de encuentro, para que la Ruach HaKodesh pueda intimar con nosotros, fusionarse con nosotros, tener relaciones íntimas con nosotros y podernos insertar ese semen espiritual dentro de nosotros. ¿Te das cuenta? Ese aceite. Y justamente Shemen, cuando yo lo escribo con un sofit, el valor gemátrico que se escribe con un sofit es 5, refiriéndose justamente a lo que nuestro maestro, rey de Israel, Yahushua, nos dice. Nos habla de la parábola de las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas, refiriéndose a que las prudentes, las 5, se refieren a aquellos Bené Israel, que estamos claros que nuestro aceite debe de venir desde Yahushua HaMashiach, no de otra fuente extraña, no de otras enseñanzas extrañas, mandamientos de hombre, como del judaísmo rabínico, porque el judaísmo rabínico, simplemente, duela a quien le duela, son mandamientos de hombre, son enseñanzas extrañas, son fábulas, como lo dice Pablo. Cierro el micrófono y doy derecho a participación. No todos a la vez, no todos a la vez. No se atropellen, por favor. Hagan la cola. Cuando habla ahí en esa parte de la Apocalipsis, capítulo 1, cuando habla de las 7 iglesias, ¿a qué se refiere? Realmente la expresión correcta es comunidades. El mensaje de las 7 Keilot se está refiriendo a las 7 comunidades de Bené Israel que en su comienzo, en el primer siglo, estaban dispersas por toda la región de Asia, y que a la vez, a pesar de que eran 7 comunidades literales, vienen a ser un simbolismo, vienen a significar, vienen a simbolizar a los 7 periodos a través del cual los seguidores de Yahushua tendríamos que transitar desde el momento en que Él partió hasta que Él regrese. 7 etapas espirituales a través del cual los Bené Israel, que reconocemos a Yahushua como el Rey de Israel, porque recuerda que Apocalipsis es un libro escrito por Yohanan, Juan, en la isla de Patmos, para las comunidades israelitas que reconocieron a Yahushua, no para el judaísmo rabínico, sino para las comunidades israelitas que reconocieron a Yahushua como el Rey de Israel. Esas cartas van dirigidas a ese grupo de personas. Por eso es que vuelvo y siempre te digo lo mismo, hay que estar dentro del contexto. ¿A quién va dirigida la carta realmente? ¿A qué tipo de público? ¿A alguien que reconocía a Yahushua o a alguien que no lo reconocía? Obviamente, Apocalipsis o revelaciones de Yahushua, prefiero llamarle así, revelaciones de Yahushua, a través de su hijo Yahushua, son revelaciones para las comunidades israelitas que reconocimos a Yahushua como el Rey de Israel, y que hemos venido transitando a través de 7 etapas de condición espiritual desde el momento que se vinieron a dar, desde el momento en que Él parte, ¿verdad?, hasta el momento en cuando Él regrese. Estamos ahorita en la última etapa, en la 7ª etapa, una condición de laodicense, es decir, una condición en la cual muchas comunidades que dicen reconocer a Yahushua como el Rey de Israel están aprendiendo de fuentes extrañas a Torah, están aprendiendo Torah de fuentes extrañas que no son. Y es por eso que nos dice así, conexión de internet se perdió. Aquí estoy, pero estamos tratando de reconectarnos, Shimo. ¿Me escuchas? Ahora bien, continuamos aquí.
Entonces, ya para cerrar esa pregunta que hiciste, hermano Mario, las 7 comunidades, no iglesia, comunidades de Bené Israel, de hijos de Israel, que reconocieron o que reconocimos que Yahushua es el rey de Israel. Esas cartas de revelaciones van dirigidas es a ese grupo de personas en particular, no a cualquier grupo de personas. ¿Entiendes? Y se refiere a los 7 estados o condiciones espirituales que habríamos de experimentar desde el momento en que Yahushua parte hasta el momento en cuando Él regrese. Y justamente estamos en la última etapa, en la 7ª etapa de una condición laodicense, una condición que dice de la manera siguiente. Leo ahí en Revelaciones de Yahuwah, Apocalipsis, pues, para hablar en criollo, en la condición, Apocalipsis 2, Apocalipsis 2, mensaje de la Odisea, capítulo 3:14, dice así, leo, y escribe al malach, es decir, al mensajero, al pastor en la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Eloa. Conozco perfectamente tus caminos, que no eres frío ni caliente. ¿Cuánto dieras porque fuese frío o caliente? Pero eres tibio y no frío ni caliente. Casi estoy por vomitarte de mi boca. Pues dice, yo soy rico. Recuerda que Shemen significa riqueza. Se lo leí. La concordancia de Strong me dice que Shemen, uno de los significados principales es riqueza, ¿verdad? Dice así, pues dice, yo soy rico, he acumulado riquezas y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un infeliz y miserable y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no sea expuesta a la vergüenza de tu desnudez, y colirio para unir tus ojos a fin de recuperar tu visión. ¿Verdad? Esa es la condición de la inmensa mayoría de las comunidades judíos mesiánicas o hebreas, vamos a decirlo así, que dicen reconocer a Yahushua como el rey de Israel, pero tristemente están enseñando a Rabí Akiva, tristemente están enseñando a Talmud, tristemente están enseñando mandamientos de hombre, tristemente se están vistiendo con ropa ajena, tristemente se están llenando de un aceite que no es el aceite puro que nos demanda la Torá, un aceite que nos los da la Ruach HaKodesh, que solicitamos por los méritos de Yahushua, que solicitamos ante el Abba por los méritos de Yahushua. Cierro el micrófono, escucho comentarios. Cierro el micrófono, ¿algún comentario? Está claro, papá. Bueno, ¿algún comentario por ahí ya para finalizar? No sé si me estoy haciendo escuchar. ¿Me oyen por allá? Bueno, finaliza. Bueno, siendo así, entonces vamos a dar por finalizado esta clase de Torah y del Brit Hadashah. Les invito, bueno, a hacer una verajá, a dar una ¿Se bendición. escucha? ¿Quieres decir algo, Carlos, Marisol? Ya para finalizar. ¿Se escucha, profesor? Sí. Sí, él quiere decir algo, pero estamos para corregirlo. Entonces, yo le quiero hacer unas preguntas rapidito. Porque cuando nosotros empezamos a tratar de entender acerca del Shabbat, yo creo que a nosotros nos enseñaron cosas
Eso es mandamiento de hombre. Realmente no existe un fundamento en la Torá. Shabbat Shalom, Carlos. Adelante. ¿Me escucha? Perfectamente. ¿Solo me escucha? Sí te escucho, Carlos. Ok, yo quiero ver este gorrito que yo uso. Yo quiero saber si eso es después de la Torá o no, o si es judaísmo. La kippá como tal es una forma de cubrirse. La kippá, eso es lo que tienes allí, se llama kippá. Yo también la uso, claro que sí, pero propiamente como tal, eso pertenece realmente al judaísmo rabínico como tal. La kippá, más cubrirse la cabeza, sí es un mandamiento. Tenemos que cubrirnos, usar cobertura, tanto el hombre como la mujer, como señal de autoridad sobre nosotros. El modelo kippá es propio del judaísmo rabínico. Cubrirse la cabeza es un mandamiento, no del judaísmo, es Torá. Las especies y las velas. El caso de las especias y el encendido de las velas, nosotros al comienzo hacíamos lo mismo, pero sobre la marcha hemos ido aprendiendo de que nosotros no debemos estar encendiendo velas, sino la menorá. Nuestro mandato es encender la menorá, y esto es justamente lo que acabamos de estudiar hoy, ¿verdad? Allí no dice 2 velas, allí dice menorá, y dice de manera continua, perpetua, todos los días, sobre todo, y todos los días en ese lapso de tiempo, de puesta de sol a hasta el amanecer. Es un mandato de la Torá para todos los hijos de Israel. No habla de 2 velas. El asunto de las 2 velas ya lo expliqué en una ocasión. Eso fue una inferencia, es decir, es algo, una conjetura por parte del budismo rabínico. Por lo tanto, no es un mandamiento de hombre. Las especias, eso son conjeturas también, eso son inferencias. Ellos obviamente de alguna manera conjeturan basándose en textos, pero como tal no hay un mandamiento explícito en la Torá que me enseñe eso, ni siquiera de forma encriptada, ni siquiera de forma decodificada que me lo enseñe. Por lo tanto, yo no puedo estar guardando mandamientos de hombre. Yo tengo que guardar lo que la Torá enseñada por Yahushua me vaya revelando. Porque estamos en ese proceso de desarrollo, de restauración. Es decir, sin prisa, pero sin pausa. Estamos en un proceso de restauración que vamos aprendiendo sobre la marcha a depurar. Yo le estaba comentando a Mario Segovia al comienzo de hoy, ¿verdad? Que él y yo estábamos hablando solitos porque no se había conectado más nadie, que una de nuestras funciones en la actualidad como Bnei Israel y Bnei Abraham es precisamente la de nuestras funciones, nuestras obligaciones, es precisamente de hacer la tarea de depuración, de hacer la tarea de cernir, de hacer la tarea de filtrar, de hacer la tarea de corregir, de hacer la tarea de restaurar calzada, reparar portillos. Eso es algo profético, es una orden profética que harían la última generación. Y obviamente se está refiriendo a una generación que reconoce a Yahushua como el Rey de Israel, no a cualquier generación, no a cualquier grupo de israelitas, sino a los israelitas propiamente como tal, que reconocen a Yahushua como el Rey de Israel. Nos toca a nosotros, y es la labor que yo estoy haciendo para la exaltación del Abba, es la labor que hace mi hermano también por allá en Chile, ¿verdad? Para la exaltación del Abba, de depurar, de cernir, de filtrar, de discernir lo bueno de lo malo, de saber identificar cuándo hay un mandamiento de hombre y cuándo es mandamiento de la Torá. ¿Entiendes? Y encargarnos de enseñar a las personas lo que nosotros, la Rúa, nos vaya revelando. Entonces, el judaísmo rabínico ha agarrado una frase, una expresión como caballito de batalla ante este tipo de razonamiento que nosotros, los Bnei Israel que reconocemos a Yahushua, hemos asumido. ¿Cuál es el caballito de batalla que ellos dicen? Aquí no hay que inventar nada. Aquí ya la rueda se inventó. Pues yo digo, sí hay que inventar, entre comillas, no inventar, sino corregir, depurar, rectificar. ¿Entiendes?
Porque cuando yo comencé en Raíces Hebreas, lo primero que me dijeron, ya aquí está todo listo, ya aquí todo está listo, aquí no hay que inventar la rueda porque ya la rueda está inventada. Como queriendo decir, no vengas a cambiar las cosas. Pero cuando uno se da cuenta de dónde está parado, cuando uno comienza a conocer realmente a nuestro rey, cuando uno comienza a identificarse verdaderamente con el rey de Israel, se va dando cuenta automáticamente de que eso que te dijeron a ti en un principio era totalmente falso, un error, porque precisamente eso va en contra de la profecía. La profecía me advierte de que la última generación seríamos restauradores de calzada, reparadores de portillo. ¿Entiendes? ¿Me hago entender? Entonces es nuestro trabajo. Shimo quiere decir algo. Shimo, ¿quieres decir algo? Vamos a darle la derecho de palabra a Shimo. Para todos, ¿no? La palabra donde aparecen esas 7 comunidades en el libro de Revelaciones, pues son comunidades, seguidora de Yahushua Moshiach, comunidades, Cortedad, Keiló, comunidades, congregación. La palabra iglesia, o sea, la palabra iglesia viene del griego, eclesia, es una palabra griega. Cuando se inventaron la Biblia, porque la Biblia se la inventaron, ¿sí? La Biblia es un producto de un plagio. Ellos acuñaron esa palabra. Roma acuñó esa palabra, iglesia. Y como nosotros crecimos, nos formamos y nos educaron en una sociedad cristiana. Entonces aprendimos que es iglesia. Entonces, es por eso que en el cristianismo siempre se está jalando la mecha. Nosotros somos la iglesia de la Biblia, no somos nosotros, iglesia por todos lados, ¿recuerda? Entonces, la palabra iglesia no está en el Torah, no aparece en el Brihadachá realmente, no aparece en las palabras, no. Pero sí aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que está allí para que le sirva de plataforma y de soporte a los dogmas y a la doctrina de Roma, del romanismo. El cristianismo es romanismo, greco-romanismo. Entonces, una de las regulaciones que tenemos que hacer, deberíamos hacer, lo que estamos andando por estas cenas antiguas, es ir descartando palabras que aprendimos dentro del cristianismo, entre las cuales está la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego, ¿no? Lo digo el verbo, eclesia, viene del griego. Entonces la palabra son comunidades, keiló, comunidad, ¿no? Eso es lo que deberíamos nosotros ver allí. Cedo la palabra. Exacto, eso es correcto, Shimo. Eso es correcto. Carlos Torres estaba allí haciendo una pregunta, pero se les cayó la señal de la internet. Mario, Nelly, Chiche, si quieres comentar algo. Bueno, le doy gracias al hermano, ¿no?, que nos está corrigiendo. Siempre uno está aprendiendo, ¿no? Y cuesta mucho, digamos, desarraigarse lo que uno ha aprendido y de las palabras, ¿no? Pero bueno, con la ayuda del Creador, del Mesías, vamos a ir cambiando, ¿no?, la forma de expresar las palabras que uno aprendió y creyendo que estaba bien, ¿no?, correcto, pero siempre creo que el Creador ayuda, ¿no?, a aquellos que realmente quieren saber la verdad. Y bueno, estamos aprendiendo, de gracias a Todopoderoso que estamos aprendiendo. Amén. Y hay mucho que aprender. También yo estaba pensando de las 7 comunidades, como dice, ¿no?, que también
es como la lámpara, ¿no? La menorá, son 7. Son las 7 luces que Dios estableció acá en la tierra, ¿no? Para que alumbre. Así es, Shimon. El otro comentario que quería hacer, y también va a manera de pregunta, ¿no? Y generar una inquietud. Esa menorá, la menorá, debería estar encendida en nuestra casa 24 por 7, por 12. ¿No? Comentario. La menorá que debe estar sobre nuestra mesa, porque nuestra mesa es el verdadero altar, se le conoce como el shulchan. La mesa del comedor es el verdadero altar de la familia. Y es por eso que nuestro maestro Yahushua habla que la menorá debe colocarse sobre la mesa, ahí lo leímos hace poco, ¿no? Y debe ser encendida, como lo dice la Torah, desde la puesta del sol hasta el amanecer, sobre las horas más oscuras de la noche, porque es para que alumbre en medio de las tinieblas. Es allí donde también nos damos cuenta cómo la Torah tiene doble aplicación, tanto de forma literal como de forma simbólica, porque de forma literal me enseña pedagógicamente a mí que yo debo aplicar eso de manera espiritual en mi vida también. ¿Me hago entender? O sea, la Torah tiene esa peculiaridad de ser muy pedagógica, de enseñarnos a guardar mandamientos tanto de forma literal, principalmente para que nos sirva de recordatorio de lo que debe calar en nuestra vida de forma espiritual continuamente. De manera que la menorá, el mandamiento es en que cada hogar, Benei Israel o Benei Abraham, ¿verdad?, que ha reconocido a Yahushua, obviamente Benei Abraham tiene que haber reconocido, porque si no, no fuera Benei Abraham. Todos aquellos que hayan reconocido a Yahushua como el Rey de Israel y se hayan sometido a su autoridad como Rey de Israel, es un mandamiento de la Torah, uno de los vínculos del pacto por todas las generaciones perpetuas, como lo dice la Torah, ¿verdad?, encender la menorá. ¿Desde qué hora? En las horas como lo establece la Torah, desde la puesta del sol, como se hacía en el templo, hasta el amanecer. La menorá duraba alumbrada esas 12 horas de oscuridad. Y lo otro es en las bendiciones que se dicen cuando se está recibiendo el Shabbat. Dentro del judaísmo mesiánico, una de las bendiciones dice con la vela que nos ha ordenado encender las velas en Shabbat. Porque siempre me he hecho la pregunta, ¿en qué parte del Torah parece que hay que encender las velas? ¿En qué parte del Torah? En ninguna. Ninguna, pero una explicación que se da es que son las dos casas de Yahudá y de la casa de Israel y la casa de Yahudá que se unen. Esa es la explicación, pero en ninguna parte toda dice que hay que encender las velas porque representan las dos casas. No, eso es un mandamiento de hombre, ¿sí? Un mandamiento de hombre. Si bien es cierto, en Ezequiel dice que las dos casas se unen. Las dos casas se unen, pero esa es una... yo creo que en este momento las dos casas se unen porque cuatro de los que no están en esta sala, que no son Yahudí, o si son Yahudí, o pertenecen a otra casa, ¿sí? Pero todos estamos con la misma forma de pensamiento, estudiando el Torah. En ese sentido, ya ahí se están uniendo las dos casas. Correcto, doctor. Esa es mi palabra. Y el tema de las dos velas, yo lo compartí creo que hace 2 Shabbat atrás, si mal no me equivoco. Hace 1 o 2 Shabbat atrás. Estuve compartiendo y explicando que el fundamento del judaísmo rabínico para las dos velas es un fundamento basado en una inferencia y que hay que saber diferenciar, distinguir entre lo que es una inferencia de lo que es dilucidar. ¿Entiendes? Inferir es una cosa y dilucidar es otra cosa. Inferir es una conjetura y dilucidar es aclarar algo que está oscuro, que es un misterio. Dilucidar
un misterio, es decir, aclarar una situación. ¿Basándome en qué? Basándome en la Torá. Basándome en la Torá. Yo dilucido, es decir, aclaro un misterio por medio de la ayuda de la Ruach HaKodesh, obviamente, no yo, sino que la Ruach HaKodesh me permite a mí dilucidar, basándome en la Torá, me permite a mí aclarar una situación, aclarar un misterio, lo que se conoce como revelación. Pero el asunto de las dos velas no está basado en una dilucidación, sino en una inferencia. Ellos conjeturan, basándose en eso que tú acabas de mencionar, pero no hay un precepto de la Torá que diga que eso es así. Ellos conjeturan de que como existen dos textos en la Torá que hacen mención a guardar el Shabbat, que es en Éxodo y en Deuteronomio, entonces una vela por cada texto. Esa es otra de las conjeturas, es otra de las inferencias que ellos hacen para dar pie a ese mandamiento de hombre. Pero decir que la Torá ordena, como esto que acabamos de leer aquí en Éxodo 27, 20, 21, de encender la menorá todos los días, continuamente, desde la puesta de sol hasta el amanecer, no existe un texto en la Torá que me hable de las dos velas. Pero sí me existe un texto en la Torá que me dice encender la menorá. Y no solamente en la Torá, sino en el Brit Hadashah también. Y eso lo pudimos ver hace 2 Shabbat atrás, ¿cierto? Carlos Torres, quedaste con una pregunta allí, estabas hablando, pero se desconectó, algo así, no sé. Dile que no se oye. Tienes que encender el micrófono, amado hermano. Enciende el micrófono para que le podamos escuchar. Sí, se le escucha. No cambies el teléfono, mira que quede en esta cámara. Ok, escucha. Sí, la pregunta que yo tenía era acerca de que si este gorrito, la kipa, un poquito la contestación, ¿es rabínico, o sea, es mesiánico, o está bien o no está bien? Si no hay más. Bueno, mira, amado, eso no está mal, pero tampoco está bien. Te explico. O sea, ese modelo de cobertura es propia del judaísmo rabínico. ¿Entiendes? En aras de cumplir con el mandamiento. Si es lo único que tienes para colocarte, para cubrirte la cabeza, no hay problema, porque es lo único que tienes. Pero realmente es un modelo de cobertura propio del judaísmo rabínico. ¿Entiendes? Pero sí es un mandamiento cubrirse la cabeza tanto el hombre como la mujer, sobre todo a la hora de hacer tefilá, de estudiar la Torá, de profetizar, de enseñar Torá. Y nosotros los hombres, todos los días, a cualquier hora del día, yo debo andar con mi cabeza cubierta. No solamente para la hora de servicio, de adoración, ¿entiendes? Sino durante las 24 horas, porque tiene que ver con las vestimentas sacerdotales. Y nosotros somos real sacerdocio, sobre todo los Bené Israel. Los Bené Israel que estamos circuncidados debemos siempre mantener como parte de nuestra vestimenta una cobertura sobre nuestra cabeza. Y si lo único que tienes es una kippá, bueno, bienvenido sea. Pero como tal es una prenda, la kippá, ese modelo. Como esto. Puede ser un gorro como el que tengo yo, como el que tiene mi hermano por allí, como un sombrero, cualquier cosa que te cubra la cabeza.
Pero vuelvo y te repito, si lo único que tienes para cubrirte la cabeza es esa equipa, no hay ningún problema. Lo que está a tu alcance. Si eso es lo que está a tu alcance, no hay problema. Pero realmente ese modelo de cobertura, ese modelo es propio del judaísmo rabínico. Que te puedes desnudar en la calle. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que nosotros hemos aprendido también que la idea es ser nosotros, ser auténticos en Yahushua. Ser auténticos en Yahushua. Yo creo que el tuyo que ¿Entiendes? la palabra quiera, que te cubre la frente. Ok, entendido. Pero Ser- Porque cuando yo me pongo una kippah corro el riesgo de que venga un judío rabínico y me diga a mí con toda la razón del mundo, oye, pero tú hablas en contra de nosotros, pero usas esa prenda que es muy característica de nosotros. ¿Y qué voy a hacer? Me tengo que quedar callado porque tiene toda la razón. muestra el tuyo que tiene la palabra. ¿Ves? Por ejemplo, este es un modelo que yo uso y siempre coloco la palabra dentro de ella aquí, porque es un mandamiento. Yo entendí que es un mandamiento continuo, como el encendido de la menorá, que es un mandamiento continuo, que forma parte de... Existen mandamientos que se llaman edot, es decir, que son señales identificativas de un Bené Israel que distingue al Bené Israel del resto de las naciones. Porque inclusive te doy testimonio de algo. A través de la manera de tu vestir, he logrado conquistar almas para Yahushua. ¿Entiendes? Yo como Bené Israel, yo debo cumplir Torah, y parte de la Torah es en mi manera de vestir. Es decir, cuando mi esposa está aquí conmigo a mi lado y ella sabe que no miento, ¿no? Yo todos los días salgo a la calle con la cobertura en la cabeza, con un sombrero, con una boina, con una gorra, con los tzitzits, con la filacteria aquí en mi mano derecha. Y eso, en el pecho también, por supuesto, la Torah, en la frente. Y eso ha hecho que muchas personas se acerquen a uno para querer aprender Torah. Y eso tiene que ver con lo que justamente iba yo a leer de Hebreos, que tiene que ver con el tema que estamos leyendo aquí. En el tema de Hebreos, Pablo de Hebreos habla de eso, en Hebreos capítulo 13, verso del 10 al 17, habla de eso precisamente, de que cuando nosotros nos guardamos Torah, y donde justamente el Tetzaveh, que es una parasha que tiene que ver con las vestiduras sacerdotales, y que los Bené Israel son la nación sacerdotal, entonces nos damos cuenta de la implicancia, de la importancia de la vestidura en un Bené Israel, cómo impacta en el mundo que le rodea, cómo influye en las personas que están a tu alrededor, tu forma de vestir, que tiene que ver con los mandamientos, como el tzitzit, las filacterias en la frente, en la mano derecha, sobre el pecho, la cobertura en la cabeza, el saquén, la barba, todo eso impacta porque es un mandato de la Torah. La forma de vestir y andarse y comportarse influye en las personas de la calle, para bien o para mal, pero de que influye, influye. Y otros tienen aquí. ¿Entiendes? Y esto ha hecho, y lo digo porque soy testigo de eso, esto ha hecho que muchas personas se acerquen a uno para querer aprender Torah. Porque te distingues. La cobertura en la cabeza para el varón, sea Bené Israel o Bené Abraham, es obligante. La barba. El saquén, la barba, es obligante. No es si yo quiero, es una orden de la Torah. Porque esto también tiene un significado. Esto está conectado con los 13 atributos de Rahem de nuestro Abba, de misericordia de nuestro Abba, el saquén, la barba. Cada parte de la barba, cada parte tiene una conexión directa con los 13 atributos de misericordia. Esos 13 atributos que vio Moshe cuando vio las espaldas de nuestro Abba. Ese es otro estudio para otra oportunidad, ¿no? Quiero hacer mención algo cortito, rapidito. De acuerdo a lo que usted me está explicando, la pregunta que yo le hice tiene que ver con el versículo 20, que dice: tú ordenarás a los hijos de Israel para que traigan a ti aceite de oliva
cuando habla de puro, y yo como discípulo de Yahushua, como seguidor de mi rey, entiendo por él que está hablando de la correcta interpretación de la Torah que solamente la da él. Esa es la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento. Tiene que ser puro, ¿no? Sin mezclas de mandamientos de hombre. Puro, auténtico, genuino. Yo te aconsejo que de mí compres oro puro, refinado en fuego. Tú que dices que sabes mucho, pero realmente lo que estás enseñando es judaísmo talmúdico. En realidad eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. ¿Te das cuenta? Comentarios, Shimo, Nelly, Chiche. Entonces, Te escuchamos. Te escucho. Te estamos escuchando, Marisol. ¿me escucha? Sí se escucha, Marisol. Sí te escuchamos, Marisol, sí te escuchamos perfectamente. Ay, perdón. Ok, nosotras las mujeres tenemos que tener la cobertura en la cabeza todo el tiempo, ¿verdad? Igual que el varón, cuando salimos a todo lugar, ¿verdad? Sobre todo si andas en la calle, sobre todo la mujer casada, y sobre todo cuando esté en la calle o cuando llegue un hombre que no sea su marido a la casa, debes tener la cabeza cubierta como señal de autoridad. Y eso lo explica nuestro amado hermano Pablo, de cuáles son las razones. Porque una de las razones es porque puedes provocar a los demonios y te pueden hacer pecar. ¿Entiendes? Es una señal de autoridad, sobre todo con las mujeres casadas, en todo tiempo, especialmente en lugares públicos. La única forma de que no tengas cobertura en la cabeza es que estés sola tú en tu casa. Con tu familia. Con tu familia, tu esposo. Pero mientras estás en la calle o estás en tu casa y llega un hombre que no sea tu marido a visitarte, tienes que ponerte cobertura en la cabeza como señal de que tú tienes una autoridad que es tu marido. Esto no menoscaba para nada el derecho a voz y voto de la mujer, el derecho de liderazgo de la mujer. Esto no menoscaba para nada el derecho de que la mujer puede también enseñar Torah también. Y eso hay un tema interesante para demostrarlo con la Torah, porque Yahushua sí permitió a la mujer enseñar Torah también. Shimo quiere hablar por ahí. Porque, profesor, yo tengo una prima. Yo tengo una prima. Te estoy escuchando. Te estamos escuchando. Bueno, dilo si no que habla. Dice que tienes una prima. Se cayó, papi. Dilo si no. Shimo, ¿Me escucha? Sí. Ajá, yo tengo una prima que hace tiempo atrás yo le hablé. ¿Hello? Hace tiempo atrás ella se dio cuenta que yo estaba buscando de la Torá, pero yo no había dado con la enseñanza que Yahushua nos da usándolo a usted. Entonces yo he ido quitando cosas de judaizante, ¿verdad? He quitado todo eso y me regalaron
Amén. Para Cabo de Yabuchuana. Amén, amén. Amén, amén. Shimon, ¿ibas a decir algo, Shimon? Comentario nada más para complementar la enseñanza acerca de la cobertura de la mujer. Algo que le atamos a los vigilantes, a los malás, mal llamados ángeles, de las mujeres, antes del diluvio, fue su cabellera. Su cabello suelto, les atrajo demasiado a los que se rebelaron. Y obviamente que esto a los demonios les atrae mucho. Que la mujer ande con el cabello descubierto y suelto. Y pues no quiero, digamos, que restarle la importancia y valor que el hecho de que la mujer ande con su cabello limpio, bien organizado, con buen brillo, bien hidratado, No lo un recuerdo. ornamento pues, al 100% todo bien. No, eso no implica el hecho de que la mujer se cubra el cabello, no implica que ande con un cabello descuidado, maltratado, reseco, puntas maltrechas, todo eso no vayamos a confundir. La idea es que pasa uno, si la mujer tiene el cabello bien arregladito y anda descubierto, eso atrae a los demonios. Y la mujer está más propensa, es más susceptible, está más, digamos, más incitada a transgredir. ¿Sí? Bueno, sí, así es. Bueno, ¿alguna pregunta? Profesor, eso lo entiendo muy bien, porque mi cabello, eso hasta las rodillas. Mi cabello hasta las rodillas. Entonces, aún estando allá en los cristianos, se me decía, mira, recógetelo, cúbretelo. Y yo no entendía hasta que vine a la Torá. Pero eso es muy cierto, porque muchas veces a Carlos se le acercaban y le aconsejaban, mira, ella debe tener cuidado y debe tener su cabello cubierto, porque como es tan largo, habían a veces malas intenciones y movimientos en el ambiente que sabemos ahora, entendemos la importancia de que lo recoja y que lo tape. Así es. Bueno, así es. Bueno, mi amado, vamos a dar Shimon. Habla Shimon. Una anécdota que tuve hace muchos años en Caracas, Venezuela. Estaba yo pues, en una parte muy bonita de Caracas. Pasó una mujer, una dama, con un cabello que lo tenía más largo que el suyo, más largo, y lo tenía suelto pero cubierto. Suelto, tenía como una vestidura que caía sobre todo el cabello y se lo cubría al 100%, no se le veía nada, el cabello. Totalmente cubierto, lo tenía suelto, ¿no? Tenía como un velo. Es un velo que tenía sobre el cabello. El hecho de que el cabello esté cubierto no implica que esté recogido necesariamente. Es cubierto. ¿Sí? Así es. Bueno, mis amados, vamos a dar por concluir. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar por concluida este estudio, esta parashá de este Shabbat. ¿Alguien más quiere agregar algo ya para cerrar y hacer una tefilá? Yo le quería preguntar dónde está el versículo bíblico que habla que tiene que estar cubierto el varón.
El texto bíblico lo vas a encontrar en la Torá específicamente cuando se le da la orden a Aarón y a sus hijos, que deben tener cobertura sobre sus cabezas. Mitfenet, mal llamado Mitra. ¿En qué versículo? Justamente en esta parashá estamos hablando de las vestiduras sacerdotales, donde incluye eso, la cobertura del varón como sacerdote. Y recuerda que los Bané Israel son el real sacerdocio. O sea, Aarón y sus hijos y los levitas son un simbolismo de toda la nación de Israel. ¿Me explico? Eso es lo que uno debe de entender. Porque inicialmente el Todopoderoso no quería que la tribu de Leví fuera el único encargado de la parte del templo, de ministrar en el templo, ni los hijos de Aarón, sino que todo Israel fuera el real sacerdocio. Y de por sí Kefa, en una de las cartas, se refiere a Israel como el real sacerdocio. Y como todo real sacerdocio, justamente en esta parashá de Texabé, cuando tú sigues leyendo más adelante, te vas a encontrar con las vestiduras sacerdotales que incluyen la cobertura sobre los sacerdotes, sobre el sumo sacerdote y sobre los levitas. ¿Entiendes? Que son un simbolismo, ellos son una representación de lo que Israel debemos ser. ¿Alguna pregunta? Por ahí ya, Nelly creo que Nelly iba a decir algo, Nelly. Te salió Chicha. Chicha, Nelly. Bueno, tu pregunta está, si me comprendiste, si entendiste, Mario. Sí, entendí. Yo me puedo encontrar preguntas, pero bueno, adelante la paz. De por sí cada vez que nosotros vamos a rezar, a hacer tefilá, a hacer oración, hay un velo especialmente para el varón que se llama el talit o manto de oración. Nuestro Mesías Yahushua se cubría también con su talit, que es una prenda para todos.